soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo. Bueno, muchas gracias Martín por este tema, arriba Morocha. Vamos Presi, que va a salir, ya se está recuperando. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Palabra Política. Para quienes acaban de sintonizar la radio, les cuento que pueden dejarnos sus aportes en www.facebook.com/Palabra Política o bien llamarnos al 4762-0990. Ahora vamos a escuchar la columna de economía que prepararon Sole y Damián para esta primera edición. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Sofía. Bien, nosotros queríamos instalar un debate que se vincula fundamentalmente al rol que juega la política en la economía. Queremos presentar un debate, y para eso lo vamos a llamar a Santiago Fraschina, sobre quién debería tomar las decisiones en materia económica, el economista o el presidente. Digamos, el ejecutivo es electo para tener un empleado en el Ministerio de Economía o tiene que ser direccionado por el economista. Ahora bien, es importante lo que comentás porque nosotros recordamos muy bien la época en la época de la Rúa, ¿no es cierto? Que en el 19 de diciembre y 20 de diciembre de 2001 que dejó 25% de usurpación, el corralito de Cavallo, cómo se cayó el creimiento de la política, ¿no es cierto? En la época neoliberal, decís. Sí, terrible. Cacerolazo, ¿se acuerdan? Los saqueos. Sí, el que se vayan todos. Sí, terrible. El riesgo país que no lo conocía nadie, no sabía ni lo que era. 30 muertos. Bastante, sí. Todos recordamos esas consecuencias. Pero, a ver, pensamos un poquito, ¿qué causó todo esto? ¿Cómo, mejor dicho, cuál fue el origen de todo este escenario, ¿no es cierto? Porque hay que ver bien cómo se genera todo esto. La respuesta puede ser muy larga. Hoy vamos a analizar un poquito, muy bien dijo Soledad, vamos a comunicarnos con Santiago Fraschina, para ver un poco desde la educación, desde el inicio, de cómo se forman académicamente nuestros economistas, ¿no es cierto? Que hoy juegan un rol muy importante en la sociedad, ocupando cargos. Sí, bueno, justamente Santiago Fraschina es un economista de la Gran Macro, que es una agrupación de jóvenes economistas heterodoxos que están empezando a plantear este debate acerca de la economía, quienes toman las decisiones y cuál es la diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia económica. No sé si ya lo tenemos al aire. Santiago, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te va, Soledad? Ay, ¿cómo estás, Santi? Se te escucha bárbaro. Ah, bueno, gracias. Bueno, Santi, mira, nosotros veníamos planteando en este primer programa este debate que hay, ¿no?, entre la economía ortodoxa y la heterodoxa, y queríamos saber qué opinabas vos respecto de esto. Sí, el planteo nuestro desde la agrupación La Gran Macro, y particularmente mi planteo, es que la diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia tiene que ser volcada de dos planos. Uno, el plano teórico, es decir, para la ortodoxia, por ejemplo, el Estado no debe intervenir en la economía. Bueno, la heterodoxia propone que el Estado tiene que tener un rol preponderante en el funcionamiento de la economía. Otro debate teórico entre la ortodoxia y la heterodoxia es que para los economistas ortodoxos lo más importante de la economía es la oferta. Entonces proponen incrementar permanentemente la oferta. Para los heterodoxos, lo que mueve el crecimiento de toda economía es el crecimiento de la demanda. Entonces los heterodoxos proponemos que el gobierno o el Estado tiene que hacer políticas que permitan hacer crecer la demanda, como por ejemplo, un ejemplo nacional es la asignación familiar por hijo. Uno sabe que dándole ingresos a los sectores populares, tienen lo que se llama en economía propensión marginal a consumir cercana a uno, consumen, eso hace crecer la demanda, crece la demanda, el comerciante y el industrial venden más y eso motoriza la economía. Por ahí hay varias diferencias entre lo que es la ortodoxia y la heterodoxia desde el punto de vista de lo teórico. Pero también nosotros proponemos, sobre todo de la Gran Macro, una diferencia entre la heterodoxia y la ortodoxia del plano de la práctica. Los ortodoxos que manejaron la economía en la década del 90 tienen la concepción de lo que nosotros llamamos la privatización de la ciencia económica, es decir, que para los ortodoxos los únicos que deben hablar y discutir de economía son los economistas, los especialistas, porque creen que la economía es una ciencia difícil, dura, matematizada,
y que por lo tanto el común de la gente no puede entender de economía y por lo tanto solo están habilitados para hablar y discutir de economía los economistas. Nosotros, los heterodoxos, creemos que tenemos que romper esa concepción y nosotros vemos a la economía, entre otras cosas, como una ciencia social y por lo tanto al ser una ciencia social tiene un mismo fenómeno, tiene distintos puntos de vista, pero además estamos convencidos que hay que ir a un plano de la popularización de la ciencia económica, es decir, que los sectores populares, que la gente, la clase trabajadora vuelva a discutir y hablar de economía, para lo cual esa es una diferencia fundamental desde el punto de vista de la práctica. Por eso sostenemos y estamos convencidos que nos diferenciamos los heterodoxos de los ortodoxos tanto del plano teórico, pero también desde el plano de la práctica. Santi, te me adelantaste, porque una de las preguntas que te iba a hacer era si podíamos pensar que esta nueva ola de economistas heterodoxos podían pensar la economía en términos sociales. Creo que ya lo contestaste. No, pero volviendo a esto y profundizando este tema, la ciencia económica, la economía se construye primero con un nombre y apellido, que es economía política. Los primeros grandes economistas, que son Adam Smith, David Ricardo, Marx, inclusive Keynes, veían a la economía como una ciencia social y por lo tanto, al ser la economía como una ciencia social, la economía está atravesada tanto por la política como por la historia. Y si uno lee los grandes libros de los primeros grandes economistas que llamaban a la economía política, justamente lo llamaban economía política porque veían que la política jugaba un rol fundamental en la economía. Perfecto. Cuando vinieron los primeros ortodoxos, que son los llamados escuela neoclásica, le sacaron el apellido y llamaron a la economía seca, sin economía política. ¿Por qué? Porque ellos creen que la economía es una ciencia dura y, como dijimos, matematizada, ahistórica y apolítica. Claro. Y por lo tanto para ellos la economía no está atravesada ni por la historia ni por la economía, ni por la política. Y esto se traduce en los hechos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que está copado por los economistas ortodoxos, ¿qué hacen? Un mismo plan económico, que es el plan de ajuste, lo aplican en los distintos países sin el análisis de la historia y la política de esos países. Entonces recomiendan el mismo plan en la Argentina, en Grecia, en España, en Italia, como si un mismo plan político... Claro, como que todos los supuestos son los mismos en todas las economías. Exactamente, porque no hacen un análisis de la historia y la política de cada uno de los países. Entonces le recomiendan el mismo plan económico, el mismo modelo a todos los países. Y eso, por eso digo, esta visión de ciencia que los heterodoxos vemos como ciencia social, después se traduce en la práctica. Para los heterodoxos, un mismo plan económico no puede ser exitoso en todos los lugares, porque para que un plan económico sea exitoso, usted tiene que tener en cuenta cuáles son los fenómenos sociales de ese país, cuáles son los fenómenos históricos, culturales, políticos, cosa que los ortodoxos no hacen. Perfecto, Santiago. Bueno, te agradezco muchísimo, sé que estás en Necochea y que nos atendiste igual, así que gracias por haber cortado tus actividades y darnos una mano en este primer programa. No, el gusto es mío y a su disposición para lo que necesitan, y para mí es un honor salir en el primer programa de ustedes. Bueno, gracias, Santi, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau. Estamos en Palabra Política, acabamos de escuchar la opinión de Santiago Fraschina. Y bueno, nos dio para pensar, ¿no? No es un tema menor, es un tema más que interesante. Tal cual, es un debate más que interesante y creo que tenemos que seguir pensándolo porque hoy en muchas universidades se sigue estudiando de manera ortodoxa a la economía. Tal cual. Sí. No solo acá en Argentina, sino también estos temas se ven en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Fíjense la Unión Europea en plena crisis, ¿no? Con un debate similar, a ver quién maneja los hilos, reflexionando justamente con esta crisis, porque hay como un desencuentro, ¿no es cierto?, entre la política y la economía, como si actuaran en forma aislada, ¿no? Sí, mira, justo estaba leyendo en el blog de Heller y él, que como bien dice Santiago, habla de economía en forma clara, en una manera que socialmente se pueda llegar a entender. Y él dice, el blog está disponible en su página de www.carlosheller.com.ar. Cito que consultamos porque destacamos justamente esta coherencia política de Heller, esa visión tan clara sobre la economía que muchas veces los economistas no nos saben explicar. Creemos que él, entre otras cosas, nos ofrece esto, ¿no? Una manera sencilla de comprender la actualidad política y económica.
Además, destacamos con mucho orgullo que él es el presidente del Banco Credicop, un ejemplo de empresa cooperativa, una de las pocas, que con sus 32 años de banco nos demuestra que claramente otra economía es posible. Y en representación al cooperativismo, hace poco, hace fines de octubre fue, estuvo como invitado de la ONU entre 6 cooperativistas del mundo, en un acto en el cual se hizo, porque este 2012 es el año de las cooperativas. Así que bueno, vamos a seguir ahora y más adelante vamos a volver sobre el año 2012 y el año de las cooperativas y lo que significa para nosotros. Vos nos ibas a leer el párrafo de Heller. Sí, la verdad que es un orgullo lo que contás de que participó de la reunión de la ONU, un invitado de honor realmente. Quería pasar a leerles un parrafito chiquitito de lo que dio en la conferencia él ahí en la ONU. Él dice: en el marco de la álgida crisis europea aparecen voces que reflexionan acerca del error cometido por las democracias occidentales en haber dejado la economía en manos de los economistas y del lamentable resultado, no solo en materia económica, sino en la desaparición de liderazgos políticos calificados, con visiones estratégicas y humanistas. El desprecio por la política se expresa también en forma patética, cuando los poderes concentrados aullaron de espanto en momentos en que el primer ministro griego anunció que pondría a consideración de la voluntad popular, vía referéndum, la aceptación del plan de ajuste decidido por la Comunidad Europea. Bueno, hacemos todo un programa con lo que acabas de leer, Damián. Ahora, lo que digo es, vamos a destacar una frase que es importante y que nos da respuesta al primer debate que nosotros planteamos. Error cometido por las democracias en haber dejado en mano de los economistas. Ahí está, tenemos la respuesta. ¿Qué nos está diciendo Heller? Y creo que nos está contestando a nosotros, ¿no? La pregunta con la que empezamos este bloque, ¿no es cierto? ¿Quién debería tomar las decisiones económicas? ¿Los presidentes, el Poder Ejecutivo con políticas o los economistas con econometría? Bueno, si en Europa están reflexionando sobre este error, podemos decir que Heller cree que las decisiones se toman desde el gobierno, ¿no es cierto? En nuestro caso, desde la Casa Rosada. Sí, tal cual. A ver, las decisiones se toman en Balcarce 50. Es más, voy a contar una anécdota que me llegó por un conocido. Creo que me lo contó Santiago Fraschina, de hecho. Este conocido me cuenta que Néstor Kirchner tuvo una discusión muy fuerte sobre este tema con el ministro Labaña. ¿Se acuerdan cuando Labaña era ministro de Economía en su gestión? Bueno, él quería enfriar la economía. Y dice que Néstor le contestó: si vos querés enfriar la economía y aplicar la política del recorte, postulate y que la gente te vote. No me votaron para hacer eso y no lo voy a hacer. Palabras más, palabras menos, así fue el diálogo. Claramente Néstor tenía razón. La gente no lo había votado para hacer eso. Sole, y no lo iba a hacer. Hubo otro debate en el 2007, antes de la 125, con el economista tecnócrata, ahora mediático, Martín Lustó, que quiso enfriar la economía. Y Néstor Kirchner lo paró. Fue otro cruce de ideas, digamos, entre la tecnocracia y la política, digamos, la tecnocracia económica y la política. ¿Quién lidera a quién, digamos? Totalmente. Nosotros creemos que lidera la política por encima de la economía. Totalmente. Está claro, ¿no? Qué importante esto que cuentan ustedes, chicos. Pero fíjense, los electores supieron traducir en el voto este sentido de legitimidad del gobierno, sabiendo que las decisiones económicas justamente se toman en Balcarce 50, ¿no es cierto? Fuerte, las decisiones económicas se toman en Balcarce 50. Sí, esto nos deja pensando mucho, así que bueno, oyentes, escríbanos y cuéntenos qué es lo que opinan de esto, cuál es su visión también. Bueno, pero chicos, antes de terminar, quería hacerles una última preguntita, breve, para que escuchen quienes están del otro lado. ¿Cómo es este tema de la quita de subsidios? ¿Nos podrían comentar en qué consiste, a quién va a afectar, si va a afectar siempre o no? Un breve pantallazo para que nuestros oyentes puedan informarse acerca de este tema. Mira, Sofía, acá hay dos cosas que tenemos que saber y tenemos que saber separar. Por un lado, primero el gobierno lo que hizo fue retirar los subsidios de las grandes empresas, de las corporaciones, de los casinos. Exacto. Y demás. Después hizo una consulta popular, o sea, nos dijo, los que consideren que no deben recibir los subsidios pueden abandonar ese derecho, renunciar al subsidio. En esta instancia, el gobierno lo que dice es, tenés que demostrar que necesitas estar subsidiado. Exacto. Vale decir, ninguna persona que necesite el subsidio va a quedar sin él. Ya por nómina quedan exceptuados
los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidades distintas, las personas que viven en viviendas muy humildes, los comercios pequeños, también eso es importante decir. Es muy importante, todas las personas que reciban programas sociales, bueno, en fin. Quédense tranquilos, señores oyentes, que si ustedes realmente necesitan continuar subsidiados, lo van a estar. Este gobierno no deja a nadie fuera. Clarísimo, Sole, muchas gracias. Entonces, si usted no puede justificar el mantenimiento del subsidio, el mismo será retirado. De lo contrario,